Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Gloria Nao y en el día de hoy les voy a explicar los modos de orar según San Ignacio. La oración ciertamente es un misterio, es un encuentro de Dios conmigo en el cual hay unas disposiciones importantes para tener en cuenta, ¿cierto? Para orar hay tantas maneras como personas. El hecho de poder estar en relación personal con Dios ya es un don del Espíritu. Por lo tanto, los métodos y las maneras que existen no agotan ni pueden limitar la acción de Dios, pero sí ayudan y como tal hay que tomarlas, ¿cierto? Por eso a continuación ofrezco diversas maneras que propone San Ignacio en el libro de los ejercicios y que con toda seguridad nos van a ayudar en esta experiencia de los ejercicios en la vida corriente. Son varios los modos o las maneras de orar que propone San Ignacio. Las voy a explicar de una manera sencilla, por eso es importante que tomemos nota de pronto con aquel método o forma de oración creemos nos podamos identificar. Pero antes quiero decirles que en toda oración hay 5 pasos fundamentales, ¿cierto? 5 pasos fundamentales que debemos tener en cuenta y debemos siempre tener presentes. El primero de ellos es saber comenzar, el segundo es saber dialogar aquí y ahora, el tercero es saber terminar, el último es saber discernir y el quinto, saber confrontar o sabernos acompañar. Más adelante estaremos explicando más detenidamente estos pasos, pero sí quería pues como que los tuvieran en cuenta, sobre todo los dos últimos, saber confrontar y sabernos dejar acompañar, que son pues propios de la espiritualidad ignaciana. Y también hay unas actitudes fundamentales en todos los modos de oración que a continuación vamos a explicar. Actitudes fundamentales como cuáles: la preparación de la oración, que implica tranquilizarme, relajarme, que puede hacerse escuchando música, fijando la vista en un objeto de la habitación o en el lugar en el cual estemos haciendo nuestra oración. También sintiendo los latidos del corazón, paseando, leyendo un poema o algún otro texto, ¿cierto? Otra disposición es preparar el material necesario, y aquí será coger una lista o un texto también sencillo que exprese actitudes fundamentales cristianas y que nos conduzcan siempre pues a tener ese espacio de oración y ese encuentro con el Señor. Y también tener la oración preparatoria, que es pedir a Dios luz para comprender el mensaje que nos quiere o que me dirige a mí, y la fuerza también para cambiar mi corazón y aquello que me puede alejar. Una vez tengamos todo esto, entonces entramos en la oración, que consiste en leer el texto despacio y empezar por cada uno de los puntos y también ir viendo cómo los vivo en mi vida concreta, considerando la acción de Dios y por lo tanto su liberación que abarca toda la persona. Mis pensamientos, los sentidos, la manera de relacionarme con los demás y también la manera de relacionarme con Dios. El examen es fundamental siempre en la oración y también va acompañado de una acción de gracias, ¿cierto? Pero también es saber revisar cómo me ha ido, qué me ha ayudado y qué puedo mejorar. Entonces los invito a que pongamos atención a los siguientes modos de orar que nos propone San Ignacio y que nos sintamos identificados con alguno de ellos que nos puedan ayudar. El primer modo de orar es la contemplación de la palabra. Es muy sencillo. Simplemente se trata de tener presente, de memoria o bien escrita adelante, una oración bien hecha. Por ejemplo, el Padre Nuestro, el Ave María, la letra de un canto o de un salmo. Cerrando los ojos o bien mirando un objeto fijamente, empezar con la primera palabra de la oración escogida. Por ejemplo, Padre. Y considerar esta palabra el tiempo que haga falta. Dejarse llevar por todo aquello que va evocando en mi interior, significados, comparaciones, recuerdos y sentimientos. No hay que tener prisa. Cuando te encuentres una palabra que te interpela, quédate en ella, y cuando acabes, continúa con la siguiente. Si terminas una oración y quieres seguir, coge otra.
El segundo modo de orar es sentir a Dios en la respiración. Es una oración que acompaña la respiración. Si tomamos el Padre Nuestro, la primera palabra, Padre, la vamos pronunciando mientras dura el tiempo de la inspiración a la expiración, haciéndolo lenta y rítmicamente. Después la segunda palabra, Nuestro. Se trata pues de orar siguiendo el ritmo de la respiración. Ayuda a pensar que cuando inspiramos entra el oxígeno, Dios, y cuando expiramos sale lo que nos esclaviza. La oración es la respiración de espíritu. El tercer modo de orar es la meditación. La meditación es un estilo de oración que pretende poner a toda la persona en relación con Dios, profundizando en algún pasaje evangélico o en algún tema de la fe. Cuando San Ignacio se refiere a toda persona, nos habla de 3 dimensiones que la totalizan. La memoria, que abarca los recuerdos, los sentimientos; el entendimiento, que abarca la inteligencia, la lógica, la comprensión; y la voluntad, que abraza la capacidad de decisión, de entrega y de afecto. Es toda la persona la que recibe la luz de Dios. Si solo fuera una parte, quedaría dividida. Preparar los puntos a meditar es importante aquí, como en todos los demás modos de oración, escogiendo siempre un fragmento del Antiguo o del Nuevo Testamento, o un salmo o una canción, como explicábamos anteriormente. Y hay algo muy importante que acompaña a todos los modos de oración, que es la oración preparatoria. Esta que expresa una breve oración en la que se desee y por lo tanto se pida que toda la persona se oriente hacia Dios. San Ignacio nos propone una muy sencilla, que dice así: que todos mis pensamientos, acciones y operaciones estén encaminados únicamente al servicio y alabanza de Dios. En los ejercicios espirituales, esta oración se completa con una petición en la que se pide obtener lo que se pretende en aquel tema. La composición viendo lugar es un sencillo ejercicio que ayuda a fijar la imaginación para que no haya distracciones inútiles y ayuda a la persona a entrar totalmente en el tema. Consiste en ver con los ojos de la imaginación el lugar donde se realiza la acción que se quiere meditar. Es muy apropiado cuando el tema es un texto evangélico. Se recomienda entonces acá empezar por la memoria, recordando qué relación tiene esta realidad de fe con mi propia historia. Luego, ir dando entrada al entendimiento, el por qué yo he actuado así, y considerar cómo esto va destrozando mi relación con los demás y con Dios, o la va construyendo. Y lentamente ir pasando a la voluntad, mi afecto, sentir como Dios, a pesar de todo, me quiere, y cómo debo sentirme yo. No obstante, esto no es meramente una reflexión, sino una oración. Por eso hay que ir pasando a un diálogo con Jesús o con el Padre. Y San Ignacio lo llama coloquio. Es cuando te sitúas cara a cara con Dios, como un amigo habla con otro amigo. El cuarto modo de orar es la contemplación. Esta forma de orar ayuda a entrar de una manera intuitiva e imaginativa en un determinado texto. Es una manera muy apropiada para conocer por dentro lo que se quiere contemplar. Por eso, lo que se debe hacer aquí es seleccionar un texto, por ejemplo, un milagro de Jesús, pedir el conocimiento profundo de Jesús, que consiste en el conocimiento que puede tenerse de un amigo con el que te relacionas a través de la convivencia diaria. Y San Ignacio nos propone una oración que pide conocimiento interno de Jesús, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Y la composición viendo el lugar, ver a las personas como si presente me hallase, escuchar lo que dicen, lo que miran, lo que hacen. El quinto modo de orar es la aplicación de los sentidos. Esta manera de orar
ayuda a la contemplación, se complementan. No se sirve únicamente de la imaginación, sino también de los sentidos, y así pone en situación de oración a toda la persona. Consiste pues en aplicarlos. ¿Cuáles son los sentidos? La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Acá es importante leer todo el texto sin ir deprisa y con tranquilidad, imaginarse la escena como si yo estuviera presente e ir aplicando poco a poco los sentidos de lo que estoy contemplando. Ver a las personas y paisajes con la vista de la imaginación. Importante meditar y contemplar lo que estoy viendo y sacar algún provecho de ello. Escuchar lo que dicen o pueden decir. Tras haber escuchado un rato, dejar que las palabras penetren en mi interior. Oler y gustar a profundidad de aquella escena. ¿Quién no recuerda el olor de la tierra tras la lluvia? Preguntarse qué sabor de boca me va dejando el hecho de estar contemplando la vida de Dios. Finalmente, tocar con las manos, abrazar, besar, en fin. El sexto es la repetición. ¿Cuántas veces, por ejemplo, queremos volver a escuchar un disco que nos gusta o volver a aquella película y revisar aquellos detalles que se perdieron en una primera visión? Esta es la base humana de lo que San Ignacio llama oración de repetición. Consiste en volver a repetir una oración. Nunca puede ser idéntica, nunca son iguales dos conversaciones, aunque sean sobre el mismo tema. Hay dos razones para repetir. La primera, porque me ha ido muy bien, me he sentido en paz y con gozo. ¿Qué me quiere decir el Señor a través de esta consolación? Y la segunda razón es porque he tenido alguna dificultad, debido al momento personal, a la temática, al horario o al día que tuve en la jornada. Y quiero volver a descubrir la raíz de la dificultad, entonces repetición. Dios habla también a través de los momentos difíciles acá. Como todas las oraciones que hemos visto, la repetición también incluye estos tres momentos. Recordemos que son fundamentales, que es la preparación, la oración y el examen. Finalmente, la oración sobre la vida. Esta manera de orar permite mirar nuestra realidad y la realidad del mundo con unos ojos nuevos, desde Dios. No es un monólogo ni un examen moralista, ver lo que hago bien o mal, sin moverme del sitio o abrumándome por mis fallos o enorgulleciéndome por mis cualidades, sino un rato de oración con el Señor sobre mi vida. En este sentido, la pregunta debe hacerse es: ¿qué me está diciendo el Señor a través de los acontecimientos? El material a recordar o repasar serán unas notas sobre el tiempo que quiero examinar, por ejemplo, todo el día o un día en especial. Pasar la película de ese día. Primero aparecerán aquellos momentos más intensos, los acontecimientos que más me han impactado, los rostros de las personas que he encontrado en el camino, mis actitudes de servicio y de ayuda o de egoísmo y de omisión. Y así irán surgiendo unos sentimientos de acción de gracia por todo ello, por todo lo que he recibido y también por todo aquello que gratuitamente se me ha dado. Es posible que predomine una actitud de acción de gracias u otra de arrepentimiento. Lo importante es ir reconociendo que Jesús ha pasado por mi vida. Habrán seguramente días monótonos y otros más intensos. Eso es normal. Siempre hay que tener presente que la vida de cualquier persona está llena de sentido cuando vamos reconociendo la presencia de Dios en ella. Es importante que recordemos finalmente que cuando alguien quiere emprender alguna arte, alguna técnica, alguna profesión, busca a una persona que lleve más horas de vuelo que él y que le pueda enseñar. En la oración pasa algo parecido. A veces decimos que no sabemos cómo rezar, qué decir, qué hacer con las distracciones, cómo podemos, por ejemplo, adquirir constancia, cómo orar en nuestra vida cotidiana. ¿Quién puede enseñarnos?
Como en muchos aprendizajes de la vida, lo que más enseña es la experiencia. Por eso estamos emprendiendo un camino. Un niño antes de empezar a caminar cae muchas veces al suelo, hasta que va aprendiendo a mantenerse en equilibrio. En la oración pasa algo igual. Hay que aburrirse, constatar nuestra inconstancia, tener momentos muy buenos y otros no tan buenos para saber qué quiere decir orar. Orar es sencillo. Es como la respiración de espíritu que decía ahorita, si no respiramos nos morimos. Si no oramos, nuestro espíritu también se va atrofiando hasta que muere, y una de las expresiones de esa muerte es la pérdida de sentido de los otros, de lo otro. Solo nos miramos a nosotros mismos. Hay muchas maneras de orar, ya explicamos los modos de orar de San Ignacio, por eso los invito a que revisen, vuelvan y escuchen con cuál modo de oración me siento más identificado, cuál me puede ayudar más, y que vayamos poco a poco adquiriendo la práctica para ir caminando y adquiriendo la experiencia y poder entrar en esta maravillosa aventura de lo que es la oración.